De pie, por favor. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Dios nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Buenas tardes. Bienvenidos a celebrar este domingo 27º en el tiempo ordinario. Antes de celebrar esta Sagrada Eucaristía, pidámosle a Dios perdón por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los por él amados. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos. Gracias por tu inmensa gloria. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los por él amados. Tú eres el Cordero que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los por él amados. Tú solo eres santo, tú solo
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en la superabundancia de tu amor sobrepasa los méritos y aún los deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia para que libres nuestra conciencia de toda iniquidad y nos concedas aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento, por favor. Lectura del libro del profeta Isaías. Voy a cantar en nombre de mi amado una canción a su viña. Mi amado tenía una viña en una ladera fértil. Removió la tierra, quitó las piedras y plantó en ella vides selectas. Edificó en medio de una torre y excavó un lagar. Él esperaba que su viña diera buenas uvas, pero la viña dio uvas agrias. Ahora bien, habitantes de Jerusalén y gente de Judá, yo les ruego, sean jueces entre mi viña y yo. ¿Qué más puede hacer por mí, por mi viña, que yo no lo haría? ¿Por qué cuando yo esperaba que diera uvas buenas, las dio agrias? Ahora voy a darles a conocer lo que haré con mi viña. Le quitaré su cerca y será destrozada. Derribaré su tapia y será pisoteada. La convertiré en un erial. Nadie la podará ni le quitará los cardos. Crecerán en ella los abrojos y las espinas. Mandaré a las nubes que no lluevan sobre ella. Pues bien, la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá son su plantación preferida. El Señor esperaba de ellos que obraran rectamente, y ellos, en cambio, cometieron iniquidades. Él esperaba justicia, y solo se oyen reclamaciones. Palabra de Dios. Al Salmo vamos a contestar: la viña del Señor es la casa de Israel. Señor, tú tejiste en Egipto una vid, arrojaste de aquí a los paganos y la plantaste. Ella extendió sus sarmientos hasta el mar y sus brotes llegaban hasta el río, todos. La viña del Señor es la casa de Israel. Señor, ¿por qué has derribado su cerca, de modo que puedan saquear tu viña los que pasan, pisotearla los animales salvajes y las bestias del campo destrozarla? Todos. La viña del Señor es la casa de Israel. Señor, Dios de los ejércitos, vuelve tus ojos, mira tu viña y visítala. Protege la cepa plantada por tu mano y renuevo que tú mismo cultivaste. La viña del Señor es la casa de Israel. Ya no nos alejaremos de ti. Consérvanos la vid y alabaremos tu poder. Restablécenos, Señor, Dios de los ejércitos. Mírenos con bondad y estaremos a salvo.
La viña del Señor es la casa de Israel. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, no se inquieten por nada, más bien presenten en toda oración sus peticiones a Dios en la oración y la súplica, llenos de gratitud. Y que la paz de Dios, que sobrepasa toda inteligencia, custodie sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, aprecien todo lo que es verdadero y noble. Cuanto hay de justo y puro, todo lo que es amable y honroso, todo lo que es virtud y merezca elogio, pongan por obra cuanto han aprendido y recibido de mí, todo lo que yo he dicho y me han visto hacer, y el Dios de la paz estará con ustedes. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados, en mayor número que los primeros, y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo, pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron, dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará al viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, ¿no han leído nunca en la Escritura la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón, les digo que les serán quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. Les comento que recuerdo cuando di mi primera misa, la cantamisa hace 10 años, allá en Michoacán, estaba tan nervioso, pues la primera misa, entonces es lo que le llamamos la cantamisa. Y pues
había una cantidad grande de gente y cuando terminé pues toda la misa cantada y cuando terminé de leer el Evangelio, les digo, palabra del Señor. Y ustedes respondieron, gloria a ti, Señor Jesús, ¿verdad? Y después de los nervios les digo, pueden sentarse. No era parte de la homilia, del rito, pero los nervios me ganaron. Así es como me pasó. Entonces, de repente, la manera de empezar a predicar, pues siempre es relajarnos para poder escuchar de una manera más agradable el mensaje, aprenderlo, comentarlo y vivirlo. Por medio de esta parábola, nuestro Señor Jesucristo nos ilustra la historia de la salvación. Este evangelio muestra claramente la historia de la salvación. Cristo compara a Israel con una viña a la cual le da el cuidado más grande. Vemos al principio todo el esfuerzo que hace. Vemos el amor que le pone a esta viña. Su corazón, su alma están allí, exactamente como lo había profetizado antes. Los viñadores de la parábola representan los líderes del pueblo de Israel. El dueño de la viña es Dios y la viña es la gente escogida, el pueblo de Israel nuevamente. El dueño manda a sus viñadores una y otra vez a recoger su fruto, pero siempre son tratados de mal manera. Esto fue la misión de los profetas. Si ustedes saben cómo fue el último profeta tratado, Juan el Bautista, decapitado, y los demás profetas no los trataron de una manera muy agradable, que digamos, también los aniquilaron. Finalmente, el dueño de la viña manda a su hijo privilegiado, al escogido, pensando que a él sí lo respetarán. Aquí vemos la diferencia entre el hijo y los profetas, quienes fueron los servidores. Jesús es el Hijo y los profetas los servidores. Esta parábola se refiere a Cristo, el Hijo predilecto, y de una manera muy especial y clara expresa la divinidad de Jesucristo, su misión. Los viñadores toman al Hijo, matándolo, y finalmente lo sacan de la viña. Vemos cómo, si usamos la razón, explícitamente vemos la crucifixión en esta parábola, que se llevó a cabo, ¿dónde? Fuera de la ciudad santa, fuera de las murallas de Jerusalén. Es exactamente lo que vemos en la parábola, que lo sacan. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien de una manera muy discreta se refleja en la parábola, ha de haber contado esta historia con una angustia muy grande, tristeza, porque sabía lo que le iban a hacer. Sabía que a este pueblo que él había escogido, por quien se hizo hombre, por quien se anonadó, en unos días más lo iban a apedrear, lo iban a golpear y finalmente aniquilar y tirarlo fuera. En otras palabras, no lo aceptaron, no lo quisieron. Por eso terminan diciendo las palabras del Salmo 317. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular.
San Pedro recuerda esas palabras de Cristo cuando se presentó ante el Sanedrín, y estas palabras proféticas llegan a cumplirse. Pedro, ante la gran multitud y ante el Sanedrín, les dice: recuerden todos, especialmente tú, pueblo de Israel, que ante el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron, Él es la piedra angular que ustedes rechazaron y que ha sido la cabeza principal. Jesús mismo revela que Él es la piedra principal, la fundación, el soporte, el fundamento de toda edificación. Esta piedra es fundamental para la Iglesia. Esta piedra es fundamental para todo ser humano, porque sin Cristo el edificio se viene abajo. La piedra angular afecta la construcción entera. La piedra angular, que es Cristo, afecta la vida de un ser humano completamente. Esta piedra angular afecta nuestro trabajo. Esta piedra angular afecta a nuestros seres queridos. Esta piedra angular afecta a nuestro tiempo. De ninguna manera se vive mejor que siguiendo la ley de Dios. Y yo me pregunto, ¿cómo es la vida de un ser humano que no tiene a Cristo como piedra angular? A Cristo como el centro de su vida. Una persona que no tiene temor a Dios, ¿cómo actúa? ¿Es una persona triste? ¿Es una persona miserable? ¿Es una persona peligrosa? ¿Es una persona obscura? No se le conoce. Hermanos, no pretendamos decir que somos cristianos, discípulos, seguidores de Jesús, cuando vivimos una vida cristiana solamente en parte del tiempo. O sea, solamente cuando rezo. ¿Qué pasa después? ¿Sigo en mi vida habitual? ¿O solo cuando estoy en un servicio religioso? A veces ni ahí. ¿Cómo es un católico que solamente asiste el miércoles de ceniza y el 12 de diciembre? Seamos auténticos cristianos como nuestra Madre Iglesia nos ha enseñado. Un verdadero católico tiene una personalidad única. Se comporta de una manera diferente a los paganos. El pagano no vive de acuerdo a la doctrina de Cristo, vive de acuerdo a su manera. En otras palabras, egoísta, es rencoroso, se deja llevar solamente por su instinto, vive como un satélite que está fuera de órbita, está dando vueltas en vano, no encuentra su órbita hasta que se cae y se destruye. Exactamente pasa con un ser humano cuando no lleva una vida auténtica cristiana. Como vemos, ¿cómo está el mundo ahorita? Si no vivimos de una manera auténtica cristiana, nos vamos a destruir nosotros mismos. Tenemos que sumergirnos en Dios si en verdad queremos darle sentido a nuestra vida. Que nuestra vida sea una vida más de oración, de caridad, de sacrificio, de ayuno,
de acercarnos a recibir los sacramentos, porque es la única manera en que nos podemos comunicar directamente con Dios. De otra manera, no. Solamente por medio de los sacramentos. Hermanos, busquemos la santificación propia por medio de nuestro trabajo, por medio de nuestra vida diaria. Aquel cristiano quien dice que su centro no es la santificación o que su propósito no es llegar a la santidad, está ocupando un lugar en vano en esta sociedad. ¿O acaso el propósito de un cristiano no es la santidad? Ese es el propósito de todo católico. Ojalá que seamos verdaderos discípulos de Jesús en medio del mundo en el que vivimos, que nuestra manera de vivir proyecte a un auténtico cristiano. No dañemos más la reputación de nuestra Madre Iglesia. De esta manera, entonces, vamos a poner en práctica lo que recomendó San Pablo a los primeros cristianos en Roma, cuando les advirtió: no se acostumbren a las tradiciones paganas, no vivan de acuerdo a este mundo. San Pablo les decía. No nos olvidemos, nosotros católicos, que somos como la levadura. Una masa sin levadura simplemente es la masa, no se fermenta. Cristo es esa levadura, es esa esencia que fermenta. Que Cristo sea ese fermento en cada una de nuestra vida para que nos alcemos ese espíritu cristiano. Porque aunque no creamos, Cristo sigue siendo la piedra angular de nuestra vida. Porque sin su gracia no estaríamos vivos. Cualquier edificio sin una piedra angular es un edificio en vano, que se ha construido en vano. Por lo tanto, pensemos el día de hoy si vivimos de acuerdo a la ley que profesamos. ¿En verdad estoy profesando la fe católica? ¿La estoy viviendo? ¿Vivimos como discípulos de Cristo o como los paganos? Hagamos un trato. Que nuestras acciones sean ejemplo para los que nos conocen, para que ellos también se empapen de Cristo por medio de nuestro comportamiento. Motivémoslos a seguir a Cristo y su doctrina, para que le conozcan, para que también algún día ellos puedan decir que Cristo es el centro y la piedra angular de su vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. De pie, por favor. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra.
El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y toda su santa iglesia. Amén. Y con su espíritu
santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos de lo malo. Y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. La gloria por siempre, Señor. Y con su espíritu. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero